la sesión de hoy. Vamos a registrar, voy a poner la grabación en primer lugar. Y vamos a ver voy a compartir con ustedes algunas cosas en esta primera parte que tienen que ver un poco con cuestiones muy generales sobre el reportaje, ¿ya? Y en esa conversación también yo voy a ir dialogando un poco, vamos a ir conversando con Mónica y a ver también ahí yo luego le voy a ir preguntando algunas cosas más específicas respecto a cómo lo fue desarrollando, cómo fue trabajando en el marco de la asignatura, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay algunas cuestiones muy generales que la hemos visto, la hemos conversado, ¿ya? Pero que la vamos a poner ahora como algo relevante, como en un elemento de base en el reportaje, básicamente porque la idea es que el trabajo, más allá de que se realice, de hecho lo vamos a conversar con Mónica, nosotros en la revista, por ejemplo, se levantó ahora el trabajo, pese a que buena parte del trabajo se hizo online, por ejemplo, ¿ya? O sea, que eso no viene a ser en estos momentos un impedimento, sino más bien viene a ser necesariamente otra plataforma a través de la cual ustedes podemos generar contenido, ¿no? Sin embargo, hay elementos éticos que son muy relevantes, al menos en el plano nuestro, como lo es básicamente lo que vamos a denominar como advertencia plena. Cuando yo tengo esos pequeños lapsos un poco es porque está ingresando gente y tengo que ir aceptando, entonces me desconecto por algunos segundos, ¿no? Advertencia plena. Ya cuando hablamos de advertencia plena estamos hablando en el fondo de una relación con las fuentes que tiene que ver básicamente con una honestidad intelectual, ¿ya? De manifestar siempre. Luego hay otros asuntos que tienen que ver con casos puntuales. El tema de la ética en el periodismo está lleno de excepciones y de cosas que hay que ver como en el contexto, en la situación específica, ¿ya? Pero sin embargo, uno siempre busca un mínimo común, un piso básico que nos permita, digamos, entendernos y más o menos desarrollar una actividad profesional. Y en este caso, la advertencia plena tiene que ver con especificar en el momento que ustedes se relacionan, en el momento que ustedes piden una entrevista, en el momento que ustedes quieren conversar con alguien, especificar que ustedes van a registrar una conversación, que ustedes están realizando un reportaje en este caso, y que ustedes eventualmente, si el reportaje cumple las condiciones, si se dan las condiciones editoriales, ese trabajo se podría publicar, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? Porque el discurso, el trabajo, digamos, lo que las personas dicen o hacen, como nos enseñan las ciencias sociales en general, ¿no es cierto? Y otros campos adyacentes, se relaciona mucho con el contexto en el que uno está. O sea, hay cosas que uno dice en un momento y no dice en otros, por ejemplo. Y eso es particularmente delicado o se expresa mucho en el periodismo. O sea, hay gente que, por ejemplo, tú entrevistas y te dice ya, oye, yo te voy a contar algo, pero esto es entre nosotros, no se te vaya a ocurrir publicar, por ejemplo, ¿no? O hay gente que uno está haciendo una entrevista y te dice ya, yo te voy a contar esto, pero esto no es para que lo coloques, por ejemplo, ¿no? La gente que habitualmente establece eso. Por eso es tan importante la advertencia plena, porque tiene que ver también con el ejercicio de honestidad intelectual, ¿ya? Y tiene una dimensión ética muy relevante en la actividad profesional nuestra. Y nosotros estamos acá en una instancia que no deja de ser, y que es fundamentalmente formativa. Entonces, más allá de que hayan situaciones específicas, ¿no es cierto?, que se puedan tratar, se puedan conversar, de hecho hay libros sobre situaciones éticas que en el periodismo que generan, digamos, lo importante es que tengamos un marco común. A esa forma de relación, por lo tanto, de explicitar, se trata de la advertencia plena, ¿ya? Primer elemento, así como idea fuerza. Segundo elemento, ¿ah? Aquí principio esto yo lo tomo nomás porque un poco no sé si yo le llamaría idea, ¿no? De hecho, podemos hacer acá que de repente esto va quedando como aquí hay contenidos que uno siempre fue estudiando, que también nos enseñaron de alguna manera. Entonces, como todo admite, ustedes pueden ver, mejorar, ¿no es cierto?, dar cuenta del error. Vamos a hablar de ideas más que principios. Hablábamos antiguamente de principios porque la idea era generar, digamos, una batería sólida en la formación periodística. Pero podemos hablar de ideas que supone el ejercicio de una investigación rigurosa y responsable. No se olviden nunca, por favor, que para buena parte del periodismo hoy día se habla de veracidad en vez de objetividad, por ejemplo, y eso está contenido en el Código de Ética Periodística. La selección crítica de las fuentes supone la búsqueda acuciosa y selección crítica de estas del modo de acceder a la más pertinente, y eso es importante. O sea, siempre en el trabajo que ustedes realicen es importante la fuente pertinente. ¿Qué significa la fuente pertinente? Aquella que responda a la problematización que luego hagamos en el reportaje.
¿Ya? Es decir, si mi trabajo tiene que ver, siempre, antes hacíamos unas pruebas de actualidad, me acuerdo, y en el fondo era para desarrollar esto mismo, ¿no? Era decir, por ejemplo, bueno, si mi trabajo tiene que ver con conocer, por ejemplo, las funciones de un consejero regional, ¿por qué voy a ir a entrevistar a un Ceremi, por ejemplo, ¿no? Es hacer consciente, ¿no? Y de repente uno cuando estudia le hace como el quite, ¿no es cierto? Como a la fuente verdadera o la más pertinente y como que busca. Aquí la idea es buscar siempre cuál es la fuente más pertinente, pero la fuente más pertinente, y lo vamos a ver dentro de un ratito, se relaciona directamente con el tema que ustedes van a hacer, po, ¿ya? Y el tema no solamente en términos generales, sino cómo lo delimitan, cómo generan una tesis editorial. ¿Cuál es la más autorizada? No quiere decir que sea una tesis que tenga que tener autoridad, que tenga que ser una autoridad política. Podría serlo si es que el planteamiento y la tesis incluyen, pero podría no serlo, podría ser las personas del territorio donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Las personas de un lugar que ejercen una función o una agencia determinada y confiable, ¿no? Que siempre tenemos que buscar mecanismos de triangular la información, de dar cuenta de lo que se nos dice es verdaderamente confiable. Mónica, yo no sé si hay alguna idea a propósito de estos dos elementos, advertencia plena y selección y selección crítica de las fuentes, que pudiésemos ir ahí como dialogando en esta suerte de conversación. Sí, ok, con respecto a la advertencia plena, siento que es muy importante que se la mencionen antes de realizar la entrevista propiamente tal. Lo digo porque, sobre todo cuando, a ver, por citar un ejemplo, una vez tuve que hacer un reportaje, entrevista, sobre, por ejemplo, los exonerados políticos, ¿cachai? Que es un tema duro de derechos humanos. Entonces, si bien mi entrevistado, que era en este caso, era necesario hablar de ciertos temas que yo no podía publicar por razones netamente políticas y porque, claro, podría entorpecer también el proceso de recompensa prácticamente. Entonces, claro, ahí uno tiene que ser, bueno, además de estar informado sobre el tema, uno tiene que estar bien atento a esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar a que al comienzo te dicen, ya sabes que yo por este tema no quiero que se publique, pero a medida de la conversación te lo comentan igual sin que ellos te avisen que no lo tengas que publicar también. Pues, entonces ahí uno tiene que estar bien atento con el tema de la advertencia plena. ¿Por qué? No solo por el tema del reportaje propiamente tal, sino también a ustedes mismos como periodistas también, pues, para que después no salga que el entrevistado pueda decir, oye, sabes que yo no quise decir esto en la entrevista, o yo no quería que se publicara esto, y esto también puede ayudar a salvarte de una posterior amonestación por eso. Entonces es bien importante este elemento dentro de un reportaje ante cualquier cosa, y siempre al comienzo, nunca al final de la entrevista decir, ¿sabes qué? Lo que está aquí lo voy a publicar y lo grabé, sin antes decirle. Igual siento que es un poco más ético poder conversarlo antes de que se realice la entrevista también. Igual como consejo, no sé si esto está bien mencionarlo ahora, pero la relación con las fuentes no solamente tiene que ser en el momento de entrevistar, también tiene que ser, ojalá también antes, a ver, esto conversaciones previas para ir maquetando un poco el contenido de tu reportaje. Eso, ahora con la selección la selección crítica de las fuentes, ya, esto igual, además de, si bien como anticipaba el profe, bueno, no siempre tiene que ser como la fuente oficial, sino como tu fuente en perspectiva con tu reportaje también. Y también, ojo con el tema también de la selección crítica de las fuentes, porque igual, si bien tú vas a elaborar una tesis, pero la idea es que también no hagas un reportaje para validar tu opinión sobre el tema que estás tratando, sino como la validación no de la tesis. No sé si se entiende mucho eso. Lo que voy es que la idea es poner no objeto de estudio, sino tu tema, y así ya delimitado, tu tesis, y producir ese diálogo entre las fuentes. No necesariamente tienen que, bueno, además de estar triangulada, tiene que ojalá tratar a ver, voy a poner el ejemplo del reportaje de Daniel, por ejemplo, que lo necesario de tener, por ejemplo, bueno, su tema era de economía, y tenía que tener, por ejemplo, la visión, por ejemplo, la de la Fundación Sol, en contraposición con otro economista que tiene, claro, otro tipo de visión sobre la economía. Entonces, hacer esta contraposición de estas dos miradas del mismo tema es súper interesante a la hora de hacer como una discusión dentro de un reportaje. Eso tengo hasta el momento. No sé si se entendió cualquier cosa, me preguntan, porque a veces me disperso un poco.
Eso. Muchas gracias, Mónica. Sí, la idea es que vayamos haciendo esta conversación, digamos, para ir compartiendo elementos, ir poniendo en diálogo y que en el fondo ustedes tengan más elementos para luego hacer su planteamiento y desarrollar un proceso que no va a ser definitivo, que es parte de un proceso de aprendizaje. Pero son estos elementos que digamos, a uno les sirve como para, a ver, con qué elementos, digamos, me enfrento a esta posibilidad de hacer un reportaje. Hay Claro, cosas de que son... hecho, Sí. antes de empezar, antes de seguir, igual a tenerle ojo a estos pequeños elementos, lo digo ¿por qué? Porque es muy importante a la hora después para escribir, simplemente tenerlos como pauta, porque después, una vez teniendo claro cada uno de estos pequeños detalles, después escribir va a ser mucho más fácil, porque vas a tener la película clara sobre el tema y que ya va a estar delimitado, súper delimitado, y aquí uno les podría aconsejar que a la hora de que cojan una temática cualquiera, la idea es que lo vayan delimitando lo más que pueda, porque pretender abarcar mucho sobre un tema igual va a ser un poco caótico para usted. Entonces siento que es muy importante delimitar y tener claro así qué es lo que necesito. Entonces, por eso, poner ojo como a cada de estos elementos para tener un orden, una pauta, y para que después uno pueda redactar con más facilidad y todo ya empieza a fluir solo y puedes, no sé, ponerle hincapié a las cosas ya más de redacción, la utilización de figuras retóricas, y ahí uno... Cuando llegas a esa parte, mejor tener todo resuelto antes, y ahí ya uno se divierte escribiendo más creativamente, por ejemplo. Sí, Ahora sí. excelente, muy bien. Pues, de hecho, un punto sobre, antes de entrar a esto, que es, volviendo a la advertencia plena y a la selección crítica de las fuentes, un dato, porque nosotros leímos ahora, estuvimos trabajando, cerramos la unidad de periodismo de investigación con un texto de Alejandra Matus, por ejemplo, y claro, hay elementos, por ejemplo, de práctica periodística que a veces son diferentes en el periodismo de investigación propiamente tal, ¿no es cierto? Ustedes ven el caso hablamos de algunas películas que propusimos durante la conversación, ¿no es cierto? El famoso caso del Watergate, por ejemplo, que demuestran que de repente hay otras modalidades, el off the record, por ejemplo, pero aquí no vamos a trabajar bajo esa modalidad todavía porque esta es una modalidad de formación, que tiene que ver con temas más bien que ustedes puedan desarrollar, que no los pongan en una situación compleja todavía, ¿no? Porque estamos en una etapa formativa donde tenemos que poco trabajar, digamos, los temas más amplios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la advertencia plena va a funcionar en su vertiente más tradicional, lo que no quiere decir que admita, digamos, excepciones según circunstancias específicas, ¿ya? Voy a agregar una cosa que me acordé también cuando cursamos interpretativo, que bueno, cuando leímos el libro Camaleón de Javier Rebolledo, aquí habla un tema súper interesante sobre la relación de las fuentes también, porque si bien, bueno, antes de que comience el relato dentro del libro, el autor explica cómo conocía su fuente también. Y él se da cuenta de que, claro, en algún momento su entrevistado que estaba dispuesto a dar información siempre y cuando él quisiera como plantear un interés propio. Que no les quiero spoiler el libro porque se los recomiendo mucho, léalo, pero él quería plantear como sus intereses en el libro. Entonces, igual eh, Javier Rebolledo dice, mira, ¿sabes qué? Ya mira, sí, la información es tuya, pero el libro es mío y lo voy a plantear acorde a lo que a elementos periodísticos también. Puedo decir, este libro está estructurado de la manera en que la primera parte es sobre netamente la narración o los detalles que le da el entrevistado, y la segunda parte del libro es la contrastación, pues, y ahí viene información pura y dura. Entonces también es interesante de que, claro, sí, hay fuentes que tienen información que exclusivamente te pueden dar, pero también hay que tener cierta, no distancia, pero sí cierto, como plantear las cosas como claras, ¿cachai? Y este es mi objetivo con el reportaje, y no transarlo también, pues, como había dicho, la idea es no escribir un texto para validar o tu propia opinión o la opinión o los intereses también del entrevistado. Eso también es algo que tener mucho ojo. Y Sí, ahí recomiendo es el libro. muy importante a propósito de lo que dice Mónica, yo agregaría lo de la crítica, y la crítica en el sentido de la teoría crítica. La teoría crítica se plantea, ¿saben?, como una manera de, lo voy a decir muy en simple, puede ser una barbaridad si echamos la fineza teórica, pero es más o menos cómo lo podemos trabajar desde acá. Es que aquello que se nos plantea como aparente, ¿no? A veces, no, a veces justamente es eso, ¿no? Es algo aparente. ¿Qué quiero decir con ello? La crítica es ir más allá de aquello que se nos aparece, ¿no? Y se nos aparece como algo evidente. Por lo tanto, y yo creo que ahí hay un paso que es muy importante para ustedes cuando hagan entrevistas, en general, no solamente en esta asignatura, ¿ya? Que tiene que ver con que hasta qué punto ustedes van a creer exactamente
algo a partir de la forma en que se lo están diciendo. Pasa mucho, por ejemplo, con la comunicación política, ¿no? Que de repente se arma una pauta, nos dicen algo de una determinada manera, pero ¿qué pasa si a la periodista, y yo creo que en estos últimos tiempos ha quedado súper en evidencia que hay excelentes periodistas, justamente Alejandra Matus, por ejemplo, es una profesional excelente, que justamente hace eso, ¿no? No se queda con lo que te están diciendo, sino que contrasta la información y cuando necesita saber algo más al respecto, va y busca y pregunta, ¿no? Y quiero saber, porque estás cumpliendo la función periodística, ¿no? Que no es lo mismo que la función de relaciones públicas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo cuando ustedes hagan entrevistas, pero fundamentalmente ahora en el reportaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la posibilidad, como decía Mónica, de triangular, de ver varias fuentes, etcétera, etcétera. Vamos a seguir avanzando para que así podamos llegar, porque estamos viendo aspectos de procedimiento, ¿ya? Después vamos a llegar al planteamiento, cómo elaborar su planteamiento. Estos son aspectos que son muy generales, pero que son muy importantes a la hora de pensar la relación con la fuente, ¿no? La selección crítica, pero también esto, ¿no? La atribución. La atribución también le otorga cierta legitimidad a lo que va a ser el trabajo de reportaje propiamente tal, ¿ya? Que es distinto cuando hacemos ensayo periodístico. Pero en el reportaje propiamente tal, además en la tradición periodística, digamos, que pesa en nuestro contexto, es muy importante la atribución, incluso en términos legales. ¿Saben ustedes? Incluso en términos legales es muy, muy, muy relevante. La identificación de la fuente destacando los rasgos o circunstancias que le dan pertinencia. O sea, ¿por qué rasgo le produce pertinencia a una fuente? Escucha un ruido, a lo mejor. Ahí sí. Bueno, ¿qué rasgos son los que le otorgan pertinencia o autoridad? De nuevo, entendiendo que autoridad no significa que tenga que ir a entrevistar a la persona, digamos, de mayor autoridad en términos de, por ejemplo, un rango o si es que no fuese pertinente. Y ahí está la relación con la pertinencia. Es decir, pudiese darse que en algún reportaje, dado que, y ahí vamos a ver cuando lleguemos al planteamiento, todavía no llegamos a eso, puede que sí, pues efectivamente sea relevante conocer, por ejemplo, cierta autoridad tiene que referirse al tema, pero lo va a hacer siempre y cuando la delimitación del tema así lo requiera. ¿Ya? La atribución nos protege, bueno, a quien escribe de la manipulación de la fuente, un poco lo que ya adelantó Mónica, porque a veces pasa, y podría darse también, una situación que a veces se nos ha acusado a quienes trabajamos no solamente desde el periodismo, sino de la comunicación y de las ciencias sociales en general, que es esto de que, no, lo que pasa es que usted, lo que hace finalmente usted es justificar su tesis, ¿no? Entonces, como justifica su tesis, finalmente ha ordenado todo de tal manera que se cumpla la famosa, la promesa autocumplida, se llama eso, ¿ya? Pero también de la manipulación de la fuente, que no nos quieran manipular a nosotros, porque va a tener claridad respecto de quién lo dice. Eso es muy clave. De hecho, si ustedes han podido ver televisión, leer prensa, leer internet durante este periodo, se está dando una situación en el país donde justamente uno puede identificar claramente qué tipo de discurso está circulando con respecto a qué colectividad pertenece, qué características tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esa manipulación hay que tener mucho cuidado. Y pasa mucho, seguramente muchas y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en medios locales, sea generalmente, que cuando no hay una visión crítica de quién, ¿no? De quién está, tiene un micrófono, a veces o vemos entrevistas que son extremadamente ingenuas, ¿ya? Porque a veces hay que distinguir, uno puede tomar de repente una actitud ingenua para justamente proceder a saber algo, y desde ahí, digamos, otorgar una perspectiva, ¿no? Pero otra cosa es cuando no existe un marco desde donde interpretar a aquellos que nos dicen y solamente nos transformamos en reproductores de un discurso que alguien está diciendo, ¿ya? Justamente el periodismo con perspectiva crítica no es eso, ¿no? Es justamente ahí en ese sentido cuidarnos de esa manipulación, que es un poco lo que ejemplificaba muy bien Mónica con el libro, ¿no? O sea, hay una persona que es protagonista de un libro que le está diciendo al periodista, en ese caso en particular, yo quiero que usted cuente y yo estoy dispuesto a darle todas las entrevistas del mundo porque yo le voy a contar mi verdad, digamos. Y claro, hay una cuestión que es que es muy, digamos, interesante en términos de historia, pero eso dura la mitad del libro. La otra mitad del libro es el trabajo que el periodista hace de ir y contrastar y se encuentra con que sí, hay cosas que efectivamente son novelescas, pero hay otras cosas que no son tan así, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es muy importante y que es la atribución. ¿Quién dice qué?
¿no? Y eso es muy relevante incluso legalmente. Incluso legalmente cuando uno trabaja en el periodismo y hay cuestiones que hay que cuidar, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno puede trabajar críticamente, se puede hacer buena denuncia, se puede hacer buena investigación, pero aquí la atribución es un rasgo central, ¿ya? Porque no se olviden que incluso está, digamos, señalado en el Código de Ética Periodística la veracidad de la información. Podemos, incluso, ¿no? En algunas ocasiones se da legítimamente algún tipo de equivocación de este tipo, pero cuando hay atribución uno puede rastrear del origen de la equivocación incluso, ¿ya? Y al público del engaño de los periodistas, ¿ya? A las fuentes del plagio. Admite la excepción, el famoso off the record, que no obstante obliga al periodista a iniciar una investigación para confirmar los datos o obtener una fuente que se atribuye a la información. El off the record se utiliza mucho además también en periodismo de investigación, es decir, cuando hay alguien que te da una investigación y las personas lo que hacen es iniciar una investigación para corroborar o desechar determinada información, ¿ya? Es más bien una orientación para trabajar. Pero una cuestión que es importante es la atribución, ¿ya? ¿Por qué? Porque le da también, no solamente en texto, aquí no estamos hablando ya de cuando a uno le enseñan, no, que el texto periodístico, para que sea periodístico, tiene que ser así, así, tiene que ver incluso con una función social, porque hay incluso estructuralmente como que el periodismo cumple una función en la sociedad, y la gente más o menos se construye una lógica de que lo que es información es aquello que tiene una atribución y que puede ser verificado, por ejemplo, ¿ya? Bueno, la contrastación de la fuente, la confirmación para ganar confiabilidad es súper importante, ¿ya? Sobre todo en contextos donde, por ejemplo, Mónica escribió un texto que va a salir en la revista sobre la fake news, la posverdad, por ejemplo, en un contexto donde es tan fácil que circule información de repente, y ahí hay cuidado con los titulares, ¿ah? Claro, insisto, estamos en este espacio de formación, puede que el día de mañana a ustedes les toque trabajar en un espacio donde pueda que tengan un editor o una editora que les diga, no sé, por lo que se llama de repente inflar un titular o titulares cuyas promesas editoriales son falsas porque no dicen lo que después está en el contenido, etcétera, etcétera. Análisis crítico de la información y organización para proporcionar un cuadro estructurado y sintético de los hechos, ¿ya? Ahora, estos son aspectos de procedimientos, ¿ya? Que ustedes tienen que contrastar, que tiene que haber análisis crítico, que tiene que haber atribución, que tiene que haber una advertencia plena, que tiene que haber una selección crítica de las fuentes, ¿ya? Y eso se va a expresar, por ejemplo, en los titulares, ¿ya? Y aquí ya nos vamos acercando para que lleguemos luego al planteamiento. Los titulares acá lo que hacen es que, como siempre, resumen, ¿ya? Hay algunas cosas importantes que los vi también en algunos textos todavía, los titulares no van nunca con un punto, por ejemplo, ni los subtítulos, ni los títulos, ¿ya? Jamás van con puntos. Pero lo fundamental acá es que hay una tesis, ustedes van a tener una tesis, ¿ya? Y esa tesis es la que más o menos se cuenta en el titular. ¿Ya? Por eso es que tiene una doble función, tiene más funciones, pero generalmente se pide que resuma muy bien lo que ustedes van a decir y que al mismo tiempo funcione como gancho, o sea, como que invite a leer. Que uno al leer se plantea, a ver, ¿seguiría leyendo o no seguiría leyendo? Y para eso es claro también tener pues, cierta claridad de cuál es la audiencia, o sea, quién quiero que me lea, con quién estoy conversando, ¿no? Cuando ustedes en el fondo, si se plantean dialógicamente, cuando están escribiendo también están conversando, es una manera de plantearle una conversación a alguien, ¿no? ¿A cuál va a ser mi audiencia? ¿Con quién voy a invitar a conversar este tema? ¿Ya? Eh, sobre esto, Mónica, no sé si pudiésemos... ¿Qué son los titulares? Sí, o sea, nada más que agregar, la verdad. Como bien decía el profe, es muy importante para el titular es tener la tesis clara, o sea, teniendo la tesis clara, concisa, o sea, es mucho más fácil titular. Ahora, igual hay otras cosas que uno puede agregarle, uno los puede complementar con el epígrafe, con una bajada que pueda ser más atractiva también, puede decir lo justo y necesario para llamar la atención. Obviamente sin hacer clickbait también, que es el fenómeno que le explicaba el profe, puede hacer un titular que después ya no tiene concordancia con el resto del, del reportaje. Lo que sí puedo decir es que, bueno, como consejo en realidad, es que un consejo súper básico en realidad es titular al final, la verdad. No estructurar tu titular al comienzo. ¿Por qué? Porque entre que vayas construyendo el texto van a pasar muchas cosas. O sea, en el sentido de que va a haber puede o no se puede validar la tesis, por ejemplo, o sea, ya tiene que cambiar a lo largo.
o no sé, una fuente vaya a proporcionar otra información igual de relevante, entonces lo importante es hacerlo al final. Y, y eso básicamente, no es una gran ciencia, en el fondo es práctica y después ya empieza a salir solito. Eso como a grandes rasgos. Muchas gracias, Mónica. Aquí hay como puntos importantes, pues insistir nada más, que ustedes van a tener una tesis, y aquí nos vamos acercando, yo les decía, al planteamiento, y ahí podemos ir conversando algunas cosas. Por ejemplo, habitualmente cuando uno parte, uno parte diciendo, bueno, yo quisiera trabajar, por ejemplo, un tema determinado, ¿no? Pero lo que uno tiene es un tema, no tiene todavía un tema de reportaje, para decirlo en términos así muy generales, no tiene todavía un problema de investigación de tesis. Para eso hay que delimitarlo, hay que problematizarlo, y hay que tomar un punto de vista editorial, a partir del cual uno construye una hipótesis. Y si esa hipótesis, los antecedentes te dicen que más o menos es lo que tú crees que es, lo que tú dices que es, se transforma en una tesis editorial que va a estar planteada a lo largo del texto, que admite y se construye necesariamente con contradicciones, con elementos, con triangulaciones, ¿no es cierto?, con luces y sombras, como hemos dicho en el caso de la entrevista, pero que más o menos uno ve cuál es la tesis en el fondo. Y la tesis es tan importante que te permite después estructurar el texto, porque aquí no es que le vamos a dar recetas, por ejemplo, de cómo van a tener que escribir el reportaje, ¿no? Coloque primero acá como las pirámides invertidas y todas esas cosas antiguas, ¿no? Sino que acá lo que hay es una tesis, y esa tesis editorial, en el fondo, el texto tiene que ser concordante con la tesis que ustedes van a escribir. ¿Ya? O sea, no es que hay una fórmula tipo pirámide invertida que te dice acá escriba esto, acá escriba lo otro, acá. Podrían tener modalidades distintas de escritura. Y ahí va el punto que es importante, que cada una y cada uno de ustedes tiene modalidades de escritura diferentes, ¿no? Tiene una pluma personal, y ahí yo también creo, Mónica, podríamos agregar algo, ¿no? Como el reportaje, por eso es importante que cada uno y cada uno tenga esa oportunidad de escribir, porque cada uno y cada uno tiene formas también distintas de contar. Hay quienes, por ejemplo, querrán hacer un trabajo porque tienen una estructura probablemente más audiovisual, más de narración. Hay quienes tendrán una estructura más cronológica, más de cuento, por ejemplo, más asociado a ese tipo de... Hay quienes serán necesariamente más periodísticos, más informativos, ¿no? Que es muy valioso. Yo les comentaba el otro día a doña María Lima Mon, que ella hace un periodismo muy informativo, pero muy buen periodismo de investigación informativo, ¿no? O sea, es excelente. O sea, tú no necesitas más pluma en su texto porque te está proporcionando un nivel de información que hace que la validez misma de la información por sí misma se diga. Mientras hay otros textos que son más novelados, que suponen otro tipo de redacción. Es decir, hay muchas modalidades que ustedes podrían optar, pero por eso es importante que tengan la oportunidad justamente de contar esa tesis y de ordenarla en función también de las maneras particulares de contar. Ahí, Mónica, no sé si pudiésemos agregar algo. O sea, ¿cómo vamos del titular ahora al texto? Sí, o sea, igual quería empezar también mencionar el tema de la línea editorial, que también es un tema interesante, que igual no considérenlo también a la hora de escribir y a la hora también de producir textos, sea entrevistas, sea reportaje. ¿Por qué? Porque es igual, es muy decidor a la hora de escoger cómo narrar algo. Ah, bueno, después voy a profundizar un poco más en el tema de la pluma propia, pero en el sentido de la línea editorial, por ejemplo, yo no puedo hablar, por citar un ejemplo, sobre equidad de género, por ejemplo, sin usar un lenguaje ya más inclusivo, por ejemplo. O yo no puedo hablar sobre, o sea, puedo hacerlo, pero lo ideal sería es que si yo quisiera tratar un tema sobre pueblos originarios, lo ideal es que por lo menos pueda tener dentro de mi estructura o mi estilo de redacción, tenga relación un poco con eso también. Eso también, y por eso es tan importante la línea editorial, porque también ayuda a tomar decisiones en el tratamiento informativo también que tú vas a tener y posteriormente a la elaboración textual, que aquí ya tiene que ver con recursos de escritura, etc. Ahora, con respecto a al desarrollo de la pluma, eh, si bien como decía el profe, cada uno de acorde a cómo nosotros mismos simplemente nos enfrentamos como a la vida, a la realidad también, podemos tener ciertas afinidades con ciertos temas o con cierta forma de escritura con las que no se sentir cómodos. Y en ese sentido no hay otra mejor tarea, uno, que leer y otra, escribir. O sea, si uno no se somete a procesos de escritura, y ahora, sobre todo ahora que están en la U, en un proceso formativo, es en el proceso en donde más debería escribir para ir probando cosas también. Probar nada más, leer, ojalá leer poder, no sé, los libros que se recomiendan en el ramo, igual son súper buenos, pero vayan a echarse, no sé, por una leída a otros medios, quizás como, no sé,
Diplomatique, por ejemplo, que también tiene otro estilo igual de escritura, los artículos de Ciber que siempre son bienvenidos y todo el tema. Igual, quería mencionar que a muchos, cuando yo cursé el ramo, muchos de mis compañeros decían, claro, yo no sé traspasar del periodismo informativo al interpretativo. Y en realidad eso no es tan así, la verdad, porque el periodismo interpretativo no se define tanto como por la pluma que tú vayas a utilizar, sino tiene que ver en poner los hechos, o sea, hechos entre comillas, en contexto, ¿okay? Desde una perspectiva, desde un tratamiento informativo que es algo mucho más profundo que cumplir con la pirámide invertida también, porque tiene que ver con una investigación que tiene que ver con afinidad a una línea editorial, entonces es un trabajo mucho más profundo, y por eso ahí va el tema de la interpretación. Entonces, en ese sentido, ya con la escritura, sea como de contexto, es un proceso muy personal y es que en el fondo se va perfeccionando a medida que uno va escribiendo y así uno se va a ir soltando y así uno ya va identificando a sí mismo las estructuras que utiliza. Por ejemplo, yo descubrí que tengo cierta como afinidad con utilizar ciertas metáforas o las figuras retóricas que en realidad a mí me resulta súper bien. O yo titulo normalmente con figuras retóricas o no sé, pues hago comparaciones, por ejemplo, o no sé, cito refranes y los estructuro de esa manera, o qué otro recurso más utilizo. Bueno, yo también juego mucho con los, ¿cómo se llama? Con los subtítulos también, ¿cachai? Entonces ahí armo todo un juego. Pero esas cosas solamente las pueden descubrir así soltando la pluma, leyendo y probando y someterse a probar cosas o manera de escritura que quizás uno dice, no, sabes que quizás me incomoda un poco, pero probar igual, sobre todo ahora que están en la U, porque no van a tener otro momento en donde probarlo y ensayo y error, ¿no? Eso. Sí, eso es súper importante. ¿Ah? Ahí yo rescato dos cosas que quiero retener. Uno, la importancia del planteamiento, que ya lo vamos a ver, porque ahí viene, digamos, en el fondo la idea de cómo ustedes van a estructurar después su historia. Y lo otro, lo importante que es que cada uno y cada uno de ustedes tiene tema, tiene intereses y puede ir también construyendo y reconstruyendo las maneras de contar. ¿Mm? Yo creo que esas dos ideas son muy importantes para este. Entremos ahora a lo primero, ¿ya? Ahora sí llegamos después de estos otros elementos que eran de procedimiento, ¿cierto? De cuestiones como básicas para tener presentes, como elementos para ir, para empezar a desarrollar un trabajo. ¿Cómo nos planteamos? Ya yo recibí algunos correos, por ejemplo, donde hay consultas, ustedes ya tienen temas, tienen intereses, lo están planteando. Yo en algunos casos les sugería, podríamos partir con una pregunta, porque habitualmente les va a pasar también cuando hagan metodología de la investigación, por ejemplo, o formulación de investigación, que uno siempre parte de una pregunta de investigación y esa pregunta la transforma luego en el objetivo general. Y eso es como un truco nomás en el fondo, ¿no? Una manera de ir estructurando cómo uno va a abordar una realidad. Para pensar el reportaje, estos son elementos que les pueden servir muchísimo, que es primero delimitar, por ejemplo, delimitar el tema, especificar el foco de la investigación como contexto donde se va a estudiar. Por ejemplo, ya aquí este ejemplo cumplió años este ejemplo de acá, ¿ya? Deserción escolar en la región de Los Ríos, por ejemplo, ¿ya? Pero hoy día, piensen ustedes la cantidad de temas, estamos viviendo un momento histórico muy, muy, muy relevante, ya muy, digamos, que tiene muchos elementos, muchos muy, muy negativos, pero periodísticamente es un momento histórico muy relevante para contar, para narrar. Piensen ustedes que estamos pasando por momentos que van a quedar en la historia y que van a definir también cursos de acción en la cual participan fuerzas sociales, fuerzas políticas, fuerzas económicas. Entonces, es muy importante el poder contar una infinidad de situaciones, ya tanto explícitas como latentes, que están hoy, digamos. ¿Mm? La cuestión esencial es cómo delimitar, cómo se formula, por ejemplo, una delimitación temática, desde que ustedes parten con un gran tema hasta que ustedes lo transforman en un tema de reportaje. Y ese punto yo creo que es muy importante, porque ese punto finalmente les ordena tanto la investigación y reporteo, como finalmente también va a ordenar la manera o los mecanismos más adecuados que ustedes vean con el cual van a contar ello. Entonces, no sé, Mónica, si podemos ir conversando sobre la delimitación. Primer punto, delimitar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Tenemos un tema, pero ese tema luego tenemos que delimitarlo temporalmente, espacialmente, en problema, ¿no? Problema quiere decir variable. ¿Cómo podemos buscar las variables que configuren un problema específico y donde esté esa delimitación?
Mónica, no sé qué podríamos agregar ya a partir, por ejemplo, de los trabajos que tú realizaste en la revista. Está Daniel también, que realizó un trabajo, ¿no? Y que fue muy interesante como proceso formativo, porque yo justamente vi el proceso en nuestras reuniones de pauta desde cómo partíamos desde un tema, mira, quiero hablar de esto, pero cómo eso lo transformamos en una cuestión específica, porque también hay algo que ustedes tienen que saber, y es que no van a poder abordar la totalidad de uno de estos temas, sino que ustedes lo que van a hacer es una delimitación muy específica. Y a esa delimitación es donde ustedes van a concentrar sus energías para poder reportear, investigar y escribir. Ok. Bueno, con respecto a la delimitación, a ver, voy a hablar un poco de un reportaje que hice para la revista, que es del Frente Economía. Entonces, bien, ya mi aproximación temática a la economía era economía en la pandemia. ¿Okay? Entonces, esa fue la primera aproximación. Después, bien, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el problema que quiero abordar? Aquí siempre es importante, como yo lo había dicho, profe, identificar las variables que encuentro en mis temas, ¿cachai? Porque un tema puede ser visto desde muchas maneras y relacionado con distintas otras variables. Entonces, bueno, era ya la economía en pandemia. Y lo que a mí me llamaba la atención era la fragilidad del modelo económico que sucedió en ese entonces 3 meses de pandemia, con la caída la subida del porcentaje de desempleo, etc. Entonces, bueno, ya, eso era lo primero. Luego yo decía, bueno, voy a hablar sobre la fragilidad del modelo, pero aún así eso es muy ambiguo todavía, porque no tenía la delimitación ni espacial ni temporal. Entonces, luego, otra reunión de pauta y fue, ok, ahora quiero hablar de la pandemia dentro de estos últimos meses, los últimos 3, 4 meses, en el sur de Chile, ya, otra vez, pero sigue siendo muy amplio. Y luego me di cuenta de que, claro, hablar de el modelo es muy amplio, porque se puede definir de muchas formas. Entonces, dentro de todo lo que, bueno, ahí me tuve que sentar a leer, la verdad, y entonces dentro de toda de los elementos que componen el modelo, tuve que escoger uno, y en ese sentido fue en el área laboral. ¿Por qué? Porque dentro de todo el trabajo de investigar, de saber sobre el tema, me di cuenta de que, claro, el principal y como lo que tú más podías ver en la pandemia era el tema de la cesantía. Entonces dije, ya voy a abordar la fragilidad del modelo económico desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Okay? Pero no solo como un índice, sino como con los problemas que viven cotidianamente dentro de esta realidad de pandemia. Entonces, claro, ¿cómo elaboré mi reportaje? Ya lo tenía delimitado y obviamente necesitaba que ya va la selección de las fuentes también para complementar un poco con lo que habíamos hablado. Dije ya, para hablar de economía voy a necesitar de un economista primero que nada. Entonces ya, utilicé la fuente del economista. Busqué uno que tratara de no parecer de una tendencia y otra, entonces me fui un poco más como al área académica también. Entonces ya, bueno, ahí sirvió como para contextualizar un poco el tema de cómo se compone un modelo, ¿cachai? Qué es cuál es el dilema ético que hay ahora de mandar a la gente a trabajar en pos de que se contagie y se mueran, ¿cachai? Y luego de eso comencé a hablar con el tema de los trabajadores. Y aquí ya fue interesante porque mi tesis, que era de que, claro, los trabajadores era el engranaje del modelo económico. Entonces, si la gente no va a trabajar, el modelo que entra en crisis. Esa era mi tesis, así. Y entonces eso lo fui debatiendo a través de cada uno de los relatos de los distintos tipos de trabajadores, que en realidad eran como muy extremos también. O sea, tenía entrevistados tenía funcionarios públicos y luego tenía, no sé, pues gente trabajadores de la cultura, porque ni siquiera son considerados como trabajadores nada más. Entonces eso fue interesante. Entonces cómo llegué a ese tratamiento informativo fue precisamente por la delimitación. Y eso es un trabajo que se va haciendo semana o día a día también, porque es de más a menos, ¿cachai? Y hay que estar preguntándoselo siempre. ¿Está lo suficientemente conciso, concreto? ¿Está lo suficientemente delimitado? E insisto, mientras más específicos sean,
con lo que quieren, con la información que quieren buscar o con lo que quieran decir, mientras más específico, créanme que en realidad el trabajo va a ser mucho mejor, en realidad, va a ser mucho mejor, porque, ah, porque, tra- ah, porque el debate va a ser mucho más interesante además, pues no vas a tratar de abarcar un tema tan grande, no vas a tener que explicar todo el modelo, pero sí lo puedes explicar desde el punto de vista de los trabajadores, como algo tan simple. Entonces busquen siempre como lo medular de todo. Eso, eso puedo decir, sí, resumidamente. Muchas gracias. Y luego lo de justificación tiene que ver con la reunión de pauta. ¿Por qué es relevante el problema? Entonces ustedes llegan después y hacen esa delimitación y dicen, bueno, ¿saben qué? Bueno, generalmente en el informativo cuando se ve esto, uno pesa mucho, al menos en los medios, ¿no es cierto? Pesa mucho, nosotros tenemos la tradición del golpe, ¿cierto? El golpear. Uno llega, no, este tema es relevante porque no está. Pero acá estamos en otra arena, que no estamos en la arena, digamos, de lo temporal, sino de lo relevante socialmente. Entonces, ¿por qué es relevante el tema? Pónganse en la situación de que ustedes, por ejemplo, la otra semana, la idea es que hagamos el ejercicio de reunión de pauta. Y ahí la idea es que ustedes digan, ya, yo tengo tal tema. Y en el fondo la pregunta es, ¿por qué es relevante socialmente este tema? ¿Ya? Eso es nada más. Y con eso ustedes tienen los antecedentes. Pues, no, por esto, por esto y por esto otro, ¿no? Y ahí ya entramos en una lógica también que no deja de ser, digamos, una lógica argumental. Y no porque sea argumental es opinión, sino es porque sustenta la relevancia del tema. ¿Ya? Y luego una primera formulación de hipótesis descriptiva, yo le puse descriptiva o explicativa, porque generalmente es muy difícil, una hipótesis explicativa supone un trabajo epistemológico, metodológico más difícil, ¿no? Pero sí descriptiva, pues uno puede dar cuenta descriptivamente de ciertos fenómenos, por ejemplo, ¿no? A ver, hay una pregunta. Benjamín, sería excelente. Si tienes dos temas, sería súper bueno plantear dos, pregunta Benjamín Mónica. Y eso es valioso igual, porque en la reunión de pauta justamente es el espacio donde uno puede escuchar otras opiniones, ¿no? De las editoras, los editores, de los colegas, las colegas, y ahí se llega también a distintos criterios, porque todas y todos tenemos distintos criterios. O sea, esta no es una cuestión, digamos, universal, general, sino que de repente algunos tematizamos incluso por empatía con determinados temas. Y ahí vamos construyendo una argumentación hasta llegar a cuál puede ser el tema más relevante. Eso puede ser súper valioso como ejercicio de Claro. aprendizaje. No sé, Sí, de Mónica, hecho, ¿cierto? sí, en las reuniones de pauta que ocurran este tipo de discusiones y de debatir, es decir, pues ya, pues, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Y que te estén diciendo no por esto y que te estén como debatiendo y que tú tengas que realmente defender tu tema, eso en realidad es muy constructivo, Es muy un buen valioso. ejercicio. De hecho, la Sí, pregunta que sí, siempre se hace es como, ya, porque, por ejemplo, en el caso de la entrevista, es ¿por qué esta persona y no otra persona, por ejemplo? O ¿por qué este tema? Porque en el fondo pasa esto, ¿ah? En el caso del texto escrito es como decir, ¿por qué dentro de una batería de temas posibles este tema debiese estar? Y si tienes dos posibilidades, la pregunta sería, ¿cuál de aquellos temas, digamos, eh, vamos a dejar finalmente, porque no vamos a hacer todo, y a cuál le vamos a dar el espacio finalmente para que pueda estar, digamos, en ese, en claro. ese, en esa posición. ¿Ya? Hay una pregunta, profe. ¿Cómo será la modalidad de las reuniones de pauta? No, no vamos a hacer, lo que pasa es que en otras ocasiones, cuando digamos en programas anteriores, ya este año afortunadamente lo diseñamos así desde el principio, lo que hacíamos era que había una nota, había toda una lógica. Aquí básicamente le vamos a solicitar que ustedes nos planteen cuáles son sus temas. O sea, vamos a abrir el micrófono los días lunes y miércoles de la próxima semana y la idea es que ustedes en pocos minutos nos cuenten cuáles son las propuestas y de ahí van a ir surgiendo las preguntas en el fondo y la idea es que con esa pregunta ustedes más o menos empiecen después de manera más clara su reporteo. Eso es, o sea, la reunión de pauta lo que busca es tener conciencia, que haya conciencia de que un tema es o no, que de repente pasa que hay temas que nos pueden interesar mucho, pero que a veces no tienen relevancia periodística. Hay que plantearse eso. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido que revisar temas y tú te das cuenta después de un momento que, claro, puede ser relevante personalmente, puede ser relevante a lo mejor incluso sectorialmente, pero a lo mejor no tiene relevancia social. Lo que no quiere decir, y cuidado con eso, que de repente hay temas que son, por ejemplo, de mi territorio, de mi barrio, del lugar donde vivo, ¿no es cierto?, que están súper invisibilizados, pero que sí son relevantes socialmente. Entonces, ahí es donde hay un proceso que tanto ustedes pueden digamos, tomando conciencia, como también esa conciencia se puede ir tomando colectivamente, que es lo más valioso en el caso de una Claro. reunión de pauta.
Igual Eso. es Respecto de la importante. pregunta, solo para responder, Ah, no es que tenga un formato, sino que lo que vamos a hacer es básicamente que ustedes nos cuenten cuáles son sus temas y sobre eso alimentar una conversación que les pueda ayudar a ustedes justamente a su proceso de trabajo y que en definitiva haga que además podamos trabajar en esa doble dimensión. No solamente ustedes que van a presentar, sino que ustedes también puedan opinar como editores de los otros trabajos, ¿ah? Porque eso igual va a ser relevante. claro. Mónica, por Sí, favor. dos cosas. Primero, que cuando hagan la reunión de pauta, así como consejo, realmente lleven una pauta, porque la van a necesitar, se lo digo de una. Lleven una pauta, lleven delimitación del tema, tal cosa y tal cosa, porque ahora defenderla va a ser mucho más práctico también. Y aparte ya van a tener como un colchón como de información para empezar a trabajar, una guía. Y lo otro, que también las reuniones de pauta, por favor, inicien como este comentario entre compañeros, le digo por qué, porque igual es muy importante de repente para aterrizar los trabajos, porque también hay temas que son un poco más densos de trabajar y requieren de más tiempo. Entonces también esa discusión y que te lo aterricen de cierta forma y que te lo delimiten aún más o te lo achiquen aún más, en realidad va a ser una ayuda muy grande. Eso. Sí, excelente. Miren, acá tenemos la delimitación, luego la justificación, que es un poco la entrega de los antecedentes, cuando uno dice los antecedentes que hacen que esto sea o no sea relevante. El proceso de hipótesis generalmente es una hipótesis descriptiva en nuestro nivel, porque la hipótesis explicativa supone establecer causalidad. Como nosotros no vamos a establecer causalidad porque en el fondo tenemos poco tiempo, porque es muy difícil, porque presupone otro ejercicio metodológico, vamos a trabajar fundamentalmente con hipótesis descriptivas, es decir, con dar cuenta de determinados fenómenos. ¿Qué es lo relevante? Que cuando ustedes hagan el trabajo de documentación de la hipótesis, ¿ya? Podría darse lo siguiente, podría darse que ustedes se plantea una hipótesis inicial, comienzan a trabajar sobre esa hipótesis y la búsqueda inicial de antecedentes les arroja que en realidad la hipótesis está equivocada. Alguna vez nos pasó, yo les comentaba un ejemplo de alguna reunión de pauta, por ejemplo, era una entrevista, sí. Recuerdo un entrevistado que se defendía como justamente un poco en la línea de lo que hizo Mónica, pero resulta que en la reunión de pauta salieron antecedentes porque había dos periodistas, yo invitaba a periodistas de medio y había dos que plantearon, oye, pero resulta que esa persona trabajó en realidad con determinadas empresas que colaboraron en... Entonces cambió totalmente el enfoque. Eso no es negativo, eso es bueno que así ocurra, ¿ya? Pero también habla de lo que dice Mónica, es importante ese por qué es relevante el problema, los antecedentes que justifican, que tengan una claridad respecto a esos antecedentes. Cuando esa hipótesis se afirma, se reafirma, ya estamos en presencia de lo que se llama una tesis editorial. Y esa es la tesis que después va a recorrer el texto, ¿ya? Esa tesis se da sobre determinados tipos de fenomenología. No es que esto sea cerrado, ¿eh? Pueden ser acontecimientos, pueden ser hechos puntuales, pueden ser procesos políticos, sociales, ¿no? O pueden ser temas, pero delimitados, por ejemplo. Yo puedo tratar, por ejemplo, la salud en Chile, pero no, en el reportaje no voy a tratar la salud en Chile. Lo que no quiere decir, y aquí trato de responder también a algunos de los correos que recibí, por ejemplo, yo puedo delimitar un tema en Valdivia, pero eso no quiere decir que no voy a tomar los elementos generales. ¿Ya? Pero mi delimitación, digamos, lo que va a estar abordado, lo que va a estar más o menos cerrado, va a ser aquello que esté dentro de la delimitación, ¿vale? Aquí hay algunos aspectos con los que uno parte, ¿ya? Esto solamente busca graficar, esto es súper así como para, uno parte de una selección, y a ello le llamamos selección y planteamiento. De hecho, Luis Beltriao, no se olviden, dice, la interpretación surge en la selección, es decir, cuando uno se propone un tema, ya uno está delimitando, porque de toda la cantidad de cosas que ocurre, uno está diciendo, mira, acá voy a focalizar mi atención. Y eso es relevante, por eso acá hay una dimensión colectiva, pero también una dimensión individual, ¿no? De los temas que a ustedes les interese, y por eso yo les decía el otro día, conéctenlo con sus intereses, con los temas, ¿no? Con los ámbitos de especialización que ustedes vayan vislumbrando. Todo es legítimo en ese sentido, siempre y cuando esté dando cuenta de un legítimo interés social, de una responsabilidad social, etcétera. Punto de vista tiene que ver con un punto de vista editorial. Y el punto de vista no se construye solamente por lo que yo pienso, porque quiero pensar esto y porque no, sino porque se construye en base a los antecedentes que se proporcionan. ¿Ya? Con eso uno va construyendo un punto de vista. Con ello, uno establece una hipótesis, ¿ya? Que la fundamenta con un conjunto de antecedentes. Cuando esa hipótesis la reafirmamos, estamos en presencia de lo que luego llamamos la tesis que va a orientar el reportaje. En base a esa tesis, entonces van a haber determinadas fuentes y otras no van a ser consideradas, ¿ya? Por eso
Por eso es tan importante la selección y el planteamiento, porque uno elabora con eso su tesis y en base a esa tesis uno dice cuáles van a ser las fuentes que van a ser más pertinentes y cuáles no. Otro elemento que mencionó Mónica, que es muy relevante, el contexto, ¿cierto? Que el contexto es un término súper complejo, en lingüística, en estudio del discurso, pero acá es súper simple. Acá es como aquello que permite entender un hecho, un acontecimiento, un tema, desde un punto de vista que ya puede ser una contextualización histórica, coyuntural o estructural. Lo relevante es hilar el elemento y dar cuenta de que las cosas no ocurren en el vacío. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, al periodismo cuando se queda, por ejemplo, con cubrir la marcha y da cuenta de la marcha y pareciera que la marcha es un problema de orden público, pero no te dice nada respecto de por qué viene la marcha, en qué contexto se da, qué es lo que se está discutiendo, por ejemplo? ¿Ya? Cuando hay una movilización, por ejemplo, sindical, el problema pasa a ser, como en Chile hay toda una lógica que tiene que ver con el orden público, la noticia, bajo el criterio tradicional, es aquello que altera el orden público, pero no te está diciendo absolutamente nada respecto de las causas que motivan o gatillan esta situación y por lo tanto la gente se está quedando con un hecho nomás, ¿ya? Hecho, periodismo de hechos, que no periodismo de titular en el fondo. Entonces, en la audiencia no se está cumpliendo con generar un debate social, que es lo que debiese aportar, por ejemplo, el periodismo como praxis, ¿no? Como una mezcla entre el trabajo intelectual y el trabajo práctico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aportamos a que pueda haber un debate social sobre cualquier tema? De hecho, puede ser el deporte, puede ser cualquier temática. Bueno, con una buena contextualización que sea histórica, que sea estructural, la estructura social, que sea coyuntural, ¿no? Pero lo coyuntural, se fijan que ya no pasa a ser como esas clásicas categorías a priori que nos enseñaban, sino que lo coyuntural tiene sentido en tanto está en el marco de contextual que le da sentido. ¿Mm? Y en ese sentido, estos son como rasgos los que está abajo, ¿no? Explicativo, que en algunos casos amerita buscar causalidad. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Comprensivo, bueno, ¿cuál es el significado para los actores sociales, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy trabajando un tema medioambiental donde hay una comunidad en riesgo, lo que primero que habrá que dar cuenta es trabajar, bueno, ¿qué sentidos construye la comunidad para defender un territorio, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo si estoy en un río, por ejemplo, que tiene un uso exclusivamente ecológico, a si estoy en un río, por ejemplo, que tiene una significación cultural mapuche, por ejemplo. Y eso es muy relevante porque eso construye sentido. Y eso tiene que ver con lo comprensivo. ¿Ya? La perspectiva, los acontecimientos, siempre posicionar, ¿qué puede ocurrir a partir de algo? Las proyecciones, ¿no? O sea, ¿desde dónde miro y qué nuevos elementos pueden surgir a partir de esto? Los antecedentes, las eventuales consecuencias. Todo eso va a gatillar luego en este otro elemento que es la organización del texto. Cómo eso se va a expresar, esa tesis se va a desarrollar dentro de un determinado texto. Mónica, no sé si ahí hay algo que tú pudieses, a partir de la propia experiencia del trabajo con la revista, por ejemplo. Sí, pero antes de eso quiero mencionar que a raíz de esto lo que estábamos hablando, y ahora que mostró de que esto se puede aplicar a cualquier tema, no solamente social, ténganlo claro, de que me acuerdo cuando hice interpretativo un compañero hizo un trabajo sobre deporte, sobre fútbol, y yo ya al comienzo, cuando lo vi, en realidad no le tenía tanta fe, Fue pero muy bueno ese trabajo, fue lo súper puse a interesante. leer. Y sí, interesante, porque en el fondo hablaba a grandes rasgos sobre cómo viven los equipos de fútbol de regiones que están en la tercera división. O sea, se encachó que claro que por divisiones reciben menos ingresos económicos. Menos ¿Cachai? recursos. Entonces, claro, entonces tú podías, bueno, a través de que él te presentaba datos bueno, cómo funciona todo este tema, explicaba también las voces de, claro, pues, de jugadores que trabajaban sin sueldo, por ejemplo, o que tenían condiciones indignas en donde practicar, o etcétera. Entonces este tema de la contextualización, para darle sentido a un hecho, es súper relevante, súper importante, y a raíz de ese trabajo, en realidad los animo a explorar también otros frentes que no solo sea social también, porque aquí en este caso con deportes, con fútbol en específico, y o sea, yo por lo menos recuerdo que me llevó una tremenda sorpresa en ese trabajo que estuvo realmente bueno. Fue un Como excelente para que lo trabajo. tengan en claro. Sí, excelente, yo me fui para adentro. La revista, no, puedo no citar el, Sí, el, sí, el sí. trabajo. Ya. Con respecto a, bueno, ya voy a citar un ensayo que hice, no fue un reportaje, pero el ensayo sobre la posverdad, ¿cachai? En el fondo quise hablar sobre un tema súper simple, que es la fake news de la posverdad. En realidad son temas que ya uno busca una definición y ya lo entiende, pero en el contexto que yo le quise dar, además
Bueno, uno fue que cómo lo utilizan como herramienta, la política cómo lo utiliza como herramienta, y, y también abordé al final del ensayo, abordé brevemente un tema que también es interesante, el tema de contextualizar en cómo nosotros como ciudadanos nos enfrentamos a los discursos de posverdad y a las fake news y a las redes sociales. Entonces, mi contextualización a través de esos efectos y de que por qué son tan nocivos estos gobiernos y en el fondo cómo nos termina repercutiendo a nosotros, pero en el fondo nosotros tampoco somos seres activos como para enfrentarlo tampoco. Eso quise como contexto, en el fondo, a ver cómo explicárselo, ¿cómo fue que lo redacté? Estoy tratando de hacer memoria. Ah, claro, de que claro, uno puede decir ya en Chile, porque analicé casos de Brasil y Estados Unidos, que son como, claro, los grandes exponentes de la posverdad, de las fake news, y que incluso utilizan la minería de datos, ¿sí?, para hacer sus campañas en las redes sociales, que suena absurdo, pero lo hacen y funciona. En Chile, daba la casualidad de que no utilizan estos recursos, pero sí utilizan el, el hecho de que, mira, tú sabes que la institucionalidad te miente, tú lo sabes, pero aún así como ciudadano, tú no haces nada tampoco, ¿cachai? Entonces no te sirve de nada eh, emitir tu opinión o tu desacuerdo con el gobierno a través de redes sociales, porque eso no va a generar ningún cambio tampoco. Y que a menos que convoques a instancias de propuestas, de cambio o de transformación, como lo fue el 18 de octubre o otras cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que el hecho que yo quería como contextualizar desde los gobiernos hasta nosotros mismos como sociedad civil, lo contextualicé a través de estas herramientas que en el fondo